es más difícil mantenerse que llegar. Aquellos que son amantes del boxeo, dijo alguien, es más apasionante ir por la corona que mantenerse en el cetro. Es más apasionante ir por la corona que mantenerse en el cetro. Como que hay más pasión por llegar, pero después resulta una odisea mantenerse. Y aquellos que se mantienen es como que son especiales. Pero Dios no solamente quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, sino que quiere que nosotros nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse toda la vida llena del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña que existe un solo bautismo en el Espíritu Santo. Por eso cuando usted está orando al Señor no le puede pedir, Señor, bautízame nuevamente con tu Espíritu Santo, porque ya lo hizo cuando usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero sí puede ser lleno repetidamente, innumerable de veces. Tanto la Escritura, la Palabra de Dios, nos dicen que nosotros necesitamos una continua dosis de su llenura. Nos dicen ¿quién? La Escritura, pero también la experiencia. La experiencia a nosotros nos dice que necesitamos ser llenos continuamente con el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero también tu experiencia y mi experiencia dice que no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra, que no nos dedicamos a que Él nos llene las veces que nosotros necesitamos. Muchos cristianos han sido llenos del Espíritu Santo y han hablado en nuevas lenguas, porque nosotros creemos que es la evidencia, pero después se han desilusionado. A mí me pasó. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y el Señor me llenó, al otro día me agarró una especie de desilusión. Yo decía, pero esto es lo que tanto tiempo busqué, más de un año busqué. Decía, esto tan fácil. Y después entendí que Dios hace todas las cosas fáciles. Pero después de un tiempo me di cuenta. No es difícil recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo que es difícil es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Por así decirlo, hablar en lengua, todos pueden hablar en lengua. Por ahí lo dice de otra forma, pero no lo voy a repetir. Pero hasta el más pequeñito en el reino de Dios puede hablar en lenguas y profetizar. Pero otra cosa es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Mantenerse lleno del Espíritu. Entonces, muchos se desilusionan. Otros se enfrían, perdiendo la expectativa, perdiendo también la santidad, cayendo en pecados groseros, quedando descalificados para el servicio espiritual de las cosas de Dios. Pero hasta el mismo caído, una vez que cayó, sabe que ese no era el propósito de Dios para con su vida. Dios tiene planes gloriosos para con nosotros. Amén. Si uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, ese libro histórico pero teológico también, que es como un manual para nosotros los cristianos, fue el bautismo del Espíritu Santo, nos enseña allí que transformó las vidas de los apóstoles. No fue otra cosa. Pero también notamos que ellos no solamente se quedaron con esa experiencia inicial de hablar en nuevas lenguas. No quedó solamente en Hechos capítulo 2. Hay 28 capítulos que fueron escribiéndose experiencia tras experiencia, vivencia tras vivencia, llevando la palabra de Dios por todas partes. Y hay un capítulo 29 que algunos dicen que lo tenés que escribir vos. Porque el Espíritu Santo todavía está en acción, en la tierra, buscando personas que le abran el corazón y le digan, Señor, aquí estoy, ven aquí y utiliza mi vida. Amén. No se quedaron solamente la experiencia del principio, comenzaron a recorrer un camino extraordinario. Personas del vulgo, como le dijeron los fariseos, hablando entre ellos, son personas del vulgo, pero se convirtieron en instrumentos sorprendentes en las manos de Dios.
¿Cuántos en esta noche quieren convertirse en instrumentos sorprendentes en las manos del Señor? Personas dotadas con poder de lo alto que trastornaron el mundo de antaño. Esos fueron justamente las personas que se dejaron llenar con el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuál fue la clave? Que no se quedaron solamente con la experiencia inicial, sino que se mantuvieron llenos del Espíritu Santo continuamente. Entonces, la clave hoy que quisiera hablarles responde a esta pregunta: ¿cómo se mantiene la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, manteniéndose activo. No hay otra fórmula, no existe otro secreto. Sea sincero en esta noche y respóndame esta pregunta. ¿Cuántos leyeron alguna vez completo el libro de Hechos? 1, 2, 3. Así se cuenta, ¿no? 4, 5, 6 más. Bueno, tarea, anote ahí, leer esta semana, hasta el viernes, ¿no? Del lunes a viernes, todo Hechos de los Apóstoles. Usted lo puede leer en 3 horas, si lee rápido. Son 28 capítulos. Usted se va a dar cuenta que la vida de los apóstoles tuvo una transformación impresionante a causa de una promesa que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente. Hechos 1, 8. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí, dice la Biblia. En su Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios los dotó con poder para hablar de Él de una forma poderosa. Si hay algo que se distingue en la iglesia y con cualquier persona normal, que las personas hablan de Dios, pero cuando nosotros hablamos de Dios, hay algo especial porque Dios te capacitó con poder especial para hablar de Él, pero siempre y cuando te mantengas o estés llenos del Espíritu Santo. Hasta lo nombramos de otra forma, lo mencionamos de otra forma cuando hablamos de nuestro Señor. Ese poder es como dinamita, porque la palabra poder es dunamis en griego, que para nosotros se traduce dinamita. Usted habrá visto en alguna película, o alguno, no creo que lo haya experimentado personalmente, pero cuando hay una dinamita y explota, es terrible el desastre que hace. Bueno, Dios nos dotó con un poder terrible a nosotros para testificar de una forma dinámica y efectiva en todas partes, en todas circunstancias, en cualquier oposición. Dios nos dotó para hablar de un poder sobrenatural de Él. Ahora, por causa de las dificultades y de la oposición, porque eso no lo podemos descartar, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Va a haber dificultades, va a haber oposición, pero nuestra tarea es evangelizar igual, hablar de Cristo. Los discípulos oraron al Señor cuando se la vieron mal, porque comenzaron a hablar de Cristo, y a la gente le gustó y comenzaron a agruparse, pero al Sanedrín, al grupo religioso, no le gustó que ellos fueran perdiendo gente y que la gente comenzara a adorar el nombre de Jesucristo. Y tuvieron gran oposición. Pero ¿cuántos saben que cuando hay pruebas, hay dificultades, hay bendición de parte de Dios? Vino la dificultad, vino el momento difícil, lo tomaron a Pedro y a Juan, que eran los voceros más visibles del grupo, y lo encarcelaron. Dice la Biblia que vino un ángel y lo sacó de la cárcel y dijo: muchachos, a predicar de vuelta. Y ellos salieron a predicar la palabra del Señor. Lo habían amenazado, le dijeron: no hablen más en este nombre. El nombre es lo que asustaba. Jesucristo de Nazaret.
Lo encerraron de vuelta. Dijeron, pero no lo encarcelamos nosotros a ustedes. Lo amenazaron, lo querían azotar, pero lo tenían por causa del pueblo. Y le dijeron, no queremos más que hablen en ese nombre. Y Pedro y Juan le dijeron, es necesario obedecer a Dios a ustedes, antes que los hombres. Así que tenemos que hablar en ese nombre. Y lo amenazaron, no le pegaron, pero lo tuvieron ahí medio, que dijeron, si lo cometen de vuelta, lo arrestamos y lo encarcelamos. Y ellos, dice la Biblia, que se fueron, oraron al Señor, le contaron todas las cosas al grupo y le pidieron poder para hablar con denuedo su palabra. Amén. En la oposición, en la lucha, en la dificultad, ellos le dijeron, Señor, concédenos que tus siervos puedan predicar tu palabra con toda valentía. Nosotros leemos en la versión 1960, en el Hechos capítulo 4, verso 29, que oraron pidiendo de nuevo para hablar la palabra del Señor. Ellos querían predicar la palabra y no tener miedo de hablar ante nadie. Esa palabra de nuevo viene del griego parresia, que en griego significa osadía para hablar, le estaban pidiendo. Que ellos pudieran expresarse sin reservas, libertad de palabra, con franqueza, con valor, con entusiasmo. Tiene que ver todo lo opuesto a la cobardía, a la timidez, el temor. Dios puede dotarte con ese poder cuando sos lleno del Espíritu Santo, al punto de que podés hablar con valentía, con arrojo en la palabra del Señor. Ahí donde se denota que es un don que uno recibe de parte de Dios. Hay gente que es charlatana y que habla hasta por los codos. No le estoy hablando de ese poder. Le estoy hablando de un poder que uno recibe para hablar con valentía, arrojo, poder acerca de Jesucristo. Amén. Y que uno puede tener en sí mismo la certeza de que Dios está con uno porque siente la presencia de Dios cuando lo hace. Amén. Así que ese poder nosotros lo recibimos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si no recibiste esto, algo raro te está pasando. Porque el que recibe ese poder no puede callarse. No puede callarse. Yo me acuerdo la noche que recibí ese poder, le quise predicar al predicador. Y me miró medio como menospreciándome y decía, pero ¿vos me querés predicar a mí? Y yo lo miré y le dije, yo quiero predicar de Cristo donde sea y ante quien sea. Y me fui a mi casa y le prediqué a mi papá. Y le conté lo que experimenté, lo que me pasó, lo que me sucedió. Y él me decía, pero hijito, ¿te hicieron algo? ¿Te dañaron? Me decía, claro, porque me vio medio raro. No, le digo, recibí el poder de Dios para predicar su palabra, lo que tanto anhelaba y tanto esperaba. Así que ese poder está a disposición de tu vida, poder para predicar. ¿Para predicar dónde? Donde sea, a quien sea. Donde recibimos eso tenemos que estar inquietos para predicar la palabra del Señor. Amén. Así que uno comenzó una vida diferente. Cuando el Señor te dota con ese poder, no podés estar tranquilo. Tenés que buscar la forma de hablar a alguien. Dios preparaba la situación para que yo pueda hablar a las personas. El Señor ponía carga en mi corazón para poder hablar a quien sea y donde sea. El Señor hacía de que yo tuviera un amor especial por las personas que no tenían a Cristo en el corazón. Así que comencé a hacer lo que antes se me había enseñado. Alguien que me trajo a Cristo me enseñó a que tenía que tener una disposición profunda por las personas que no conocían a Cristo, y comencé a hablar la palabra a mis compañeros de la escuela. Comencé a testificar de Él en el trabajo. Claro que esto trae oposición y te tratan de loco y te tratan de hacer un montón de cosas para que te avergüences, pero el Señor siempre estuvo dispuesto a sacarme adelante con el tema de predicar la palabra del Señor, hasta que Dios vio mi disposición de ponerme en sus manos y Él me tomó en su mano para que hoy sea lo que hoy soy
gracias a la gracia que trabajó en mi vida. La forma de mantenerse lleno del Espíritu Santo es dejarte usar por el Espíritu. Si usted lee capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que los discípulos comenzaron a hablar la palabra y 3.000 personas se entregaron a Cristo. Ahora, en el siguiente pasaje, que es capítulo 3 de Hechos, usted va a ver a los apóstoles Pedro y Juan, que subían nuevamente al templo a orar, y encontraron a una persona que estaba imposibilitada de andar. Y ellos oraron al Señor, y el Señor lo levantó a este paralítico. Y la gente comenzó a ver y a dar gloria a Dios por lo que había sucedido. Y se amontonó un montón de personas para escuchar lo que Pedro tenía para decir, y 5.000 personas se entregaron a Cristo. Algo tiene que suceder en tu vida. Tenés que comenzar a dejarte usar por el Señor, porque Dios quiere comenzar a manifestar sus dones sobre ti. Dios no te trajo para calentar el banco de la iglesia toda la vida que te tenés por delante. Dios vino para dotarte con poder de lo alto, para que las palabras que puedas decir acerca del Evangelio no sean solamente palabras de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y poder. Al punto de que te encuentres con una necesidad y puedas orar en el nombre de Jesús y algo tenga que suceder, porque Dios quiere manifestar su gloria. Amén. Así que eso tiene que suceder en tu vida, tiene que comenzar a manifestarse. Gloria al nombre del Señor. Si eso no comienza a pasar, después que fuiste lleno del Espíritu Santo, bueno, hay una búsqueda más profunda que tenés que lograr. Tenés que entrar a mojarte no solamente los tobillos, sino las rodillas, y después ir caminando en el río de Dios, porque no solamente hay agua para mojarte los pies, hay un río profundo de que Dios quiere que tú comiences a nadar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios tiene esos dones para manifestarlo a tu vida. ¿Cómo vamos a mantenernos ociosos y sin hacer nada cuando el poder de Dios está dentro nuestro, que quiere desbordarse por todas partes? No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos callados después de haber visto y oído con nuestra propia experiencia de que Cristo es verdad, es realidad, que no es un mito, que no es una religión. Él te bautizó con el Espíritu Santo en forma personal. Y si hablaste en nueva lengua fue porque Él lo que prometió lo cumplió. Y Él es real, es poderoso y tiene ese poder para derramar sobre tu vida. Cuando hablamos de los dones sobrenaturales que se manifiestan en la vida de la iglesia, estamos hablando de dones que son manifestaciones. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que Dios tiene para nosotros dones. Jesucristo tiene dones para nosotros también, que nosotros le llamamos ministerio. Y el Espíritu Santo tiene para ofrecernos a nosotros como iglesia manifestaciones del Espíritu Santo, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritu. Tiene el don de fe, el don de sanidades y el don de milagro, y el don de profecía, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de manifestaciones no es un don permanente, es algo que aparece y desaparece. Es algo que se manifiesta y luego deja de manifestarse. Viene con una unción especial y luego desaparece. No son dones permanentes como son los dones de Efesios capítulo 4, versículo 11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dones que permanentemente están sobre el cuerpo de Cristo, e inclusive es como que a las personas la dota con un poder especial y que siempre permanece sobre ellos continuamente, quizás hasta que partan a la eternidad. El pastor es pastor las 24 horas. Piensa como pastor, se mueve como pastor y morirá siendo pastor. El evangelista piensa como evangelista, se le dice el evangelista, se mueve como evangelista y morirá como evangelista. Dios lo dotó con ese poder, con esa unción. Pero cuando hablamos de dones de sanidades, dones de discernimiento, dones de profecía, dones de fe, dones de
palabra de sabiduría, palabra de ciencia, son manifestaciones que Dios la da por una circunstancia especial y para dar una respuesta especial a esa circunstancia. Dios tiene para ti eso. No es solamente hablar en lenguas. Esa es la puerta que te mete en un camino poderoso. No es solamente que un día, hace 20 años atrás, hablen en lengua, no. Es un camino que se abre por una puerta, la puerta es el bautismo del Espíritu Santo, y ahí usted comienza a vivir una vida diferente del resto. Una vida extraordinaria si usted se toma de la mano del Señor. Ahora es muy fácil para muchos buscar esa experiencia porque te la hacen buscar. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor, me entregué a una iglesia, que es esta iglesia, que fue cambiando y variando a través de los tiempos. Pero la iglesia donde yo me entregué, que es esta, que estábamos en otro lugar, cuando entré, recuerdo que me saludaron por el nombre. No me conocían, pero estaban orando por mí. Cuando el pastor inició esto, dijo, bueno, vamos a orar. Orar significaba estar una hora de rodillas, sin nadie que se pare. Y si alguien se sentaba porque le dolía las rodillas, seguía orando. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Cambiaron mucho los tiempos. Estábamos orando ya. Y decía el pastor, si alguien no sabe orar, aunque sea, escuche. Yo, hermano, entré a escuchar lo que decían los hermanos. Yo nunca escuché decir palabras tan hermosas y tan dulces al Señor. Esa expresión que nosotros decimos comúnmente, mi alma te alaba, Señor. Yo digo, qué palabras tan lindas. Yo nunca se me hubiera ocurrido decirle eso al Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Decían, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Después, claro, me di cuenta que eran las palabras de la Biblia. Pero los hermanos oraban la Biblia. Una hora de rodillas, intercediendo, buscando. Y por ahí yo escuchaba un idioma raro. Digo, ¿cuánta gente rara hay acá que habla en un idioma, qué sé yo, dónde lo habrán aprendido? Yo decía. Porque la intensidad de la oración hacía que comiencen a penetrar en una profundidad espiritual bien fuerte, y había una renovación en el espíritu impresionante, que se escuchaba de lejos. Después nos levantamos, cantamos unos coros con una guitarra criolla. Los hermanos abrían así la boca para cantar. Se escuchaba el cántico de Don Juan. Cantaban unos coros que parecía que el Señor estaba ahí con medio nuestro, gozándose. Un gozo indescriptible, una fuerza, un poder impresionante. Yo desde que entré temblé. Me entregué al Señor esa noche porque hubo una invitación. La predicación no me acuerdo lo que predicó el pastor. Sí me acuerdo de la invitación, no lo voy a decir hoy. Pero pasé adelante, me entregué al Señor con dos hermanos míos también. Y recuerdo que el Señor entró en mí y llenó un vacío que había en mi corazón. Y ese día le dije al Señor, Señor, una vez que entraste no quiero que salga nunca más. Y entró y no salió más. Llenó mi alma. Llenó el vacío que había dentro. Quedé temblando. Y fui a casa temblando. Y cuando vuelvo de vuelta al culto, entré temblando. Y salí temblando de vuelta. Y comencé ahora sí a mirar un poquito más y a escuchar. Y un fuego que quería descender sobre mi cabeza, sobre todo mi cuerpo, era el fuego de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que quería bautizarme. Y claro, el saludo en aquel tiempo, ¿sabes cuál era? Hola, Dios te bendiga, paz, hermanos, bien, me decían. ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿No? Bueno, tenés que buscar. Amén, decía Dios. Al otro culto, todos los hermanos, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, todavía no. ¿Y qué pasa que no lo recibiste? Tenés que... Mira, cuando el pastor haga la invitación, adelante a buscar a orar. Era una constante por un año, los hermanos diciéndome que tenía que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Era lo que se hablaba.
recuerdo ir a visitar a algunos hermanos. Oh, el hermano Ariel, y me entraban para adentro y decían, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, bueno, lo podés recibir ahora. Ah, yo estaba ahí y un fuego que me inundaba y que me quemaba y que quería de adentro salir unas lenguas que yo cerraba la boca porque tenía como temor a lo desconocido, un miedo que no sé por qué se me había apoderado. Hasta que un día el Señor me llenó con el Espíritu Santo en una campaña que hicimos aquí en Villa Gobernador Galvez. Pero cuando el Señor viene con los dones, no nos deja tranquilos. Viene la palabra de ciencia, por ejemplo. Una fracción del conocimiento de Dios puede venir sobre tu vida de una forma de visión. Si usted me acompaña, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos, un caso así ejemplar. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo le habló? En visión. Bueno, la visión es una visión que no es en el mundo de la vista normal, sino es una visión espiritual. Es decir, que vos puedas abrir los ojos y cerrarlos no es en la parte física, lo vas a seguir viendo porque es en tu espíritu. Dice que le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Ananías. Ananías. ¿Será que el Señor conoce tu nombre? Tantos nombres que hay en el mundo. El Señor conoce tu nombre. Conoce tu nombre. Y si quiere manifestar a tu vida. Creo que a veces uno dice, pero ni el pastor conoce mi nombre. Ni los hermanos conocen mi nombre. No te preocupes mucho. Mientras que el Señor conozca tu nombre. Amén. Ananías le dijo. Y él respondió, ven aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Ve a la calle que se llama derecha. ¿Será que el Señor conoce donde vos vivís? Pero es una cortada, no importa, el Señor la conoce igual. Ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de un tal Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Esa es una palabra de ciencia. Y sigue el Señor y dice, y has visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese, una porción de conocimiento. ¿Ananías aprendió esto por tantos años de leer la Biblia? No, es una fracción, es un conocimiento que uno recibe en forma sobrenatural. Quizás a través de una visión, quizás a través de un sueño, quizás a través de la voz audible del Señor, quizás a través de un medio sobrenatural. Tenés un conocimiento exacto de una situación y una circunstancia que tiene que ver con el pasado y el presente. De algo, de alguien o de alguna cosa. Eso es una fracción de conocimiento que Dios te da en un momento determinado a tu espíritu. No es a tu mente, no es a tu cabeza. Lo sabés en tu espíritu porque Dios te lo mostró de esa forma. Eso es una cosa que Dios tiene preparado para uno. Yo recuerdo una vez que estaba orando en el templo, me golpeé en la puerta y vino un hermano y me dice, pastor, este hermano tenía, creo que un mes de convertido, si no tenía menos. Me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta porque me pasa algo que no sé cómo manejarlo. ¿Y qué te pasa? Le digo. Veo cosas, dice. Es como que si yo volara. Y volando veo personas, veo situaciones, veo cosas y no sé cómo manejarlo. Y digo, ¿cuál es el problema? Bueno, que vi algo que me dejó perplejo. ¿Qué viste? Fue como que entré, dice, a la casa de mi hermana y vi en la habitación donde pusieron al bebé, porque mi hermana tuvo un bebé hace poquito, y le pusieron en un Moisés y tenía un tul, y la nena comienza a moverse y se enrolla el tul en el cuello y comienza a quedar como azul, le falta el aire y se empieza a morir.
¿Qué hago?, me dice. Y yo me di cuenta que era una palabra de ciencia, que era una cosa que él no sabía ni manejar. Entonces le digo, tu hermana tiene un bebé, sí lo tuvo hace esta semana, no lo conozco, dice. Bueno, lo que tenés que hacer es ir urgente a Rosario, porque vivo en Rosario, y salvar al bebé. Y usted tiene, pastor, pero salí disparando, le dije. Y el hermano obediente tomó el colectivo y se vino a Rosario. Cuando se vino a Rosario, golpeé la puerta, la hermana lo recibe contento, veniste a conocer la sobrina, no, vamos urgente a tu pieza. Cuando fue urgente a la pieza tenía el bebé envuelto todo el tul en el cuello. Y le salvaron la vida. ¿Cómo él supo? ¿Quién se lo mostró? Dios, por medio de una palabra de ciencia. Para que el Evangelio, y después le predicó y se entregó al Señor la hermana todo. Porque la hermana le sorprendió y dijo, ¿cómo sabías esto? Porque el Evangelio no es solamente palabra, es demostración del Espíritu y poder. Amén. Palabra de ciencia, Dios tiene para darte palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no viene por la suma de años. Es decir, el don no es natural, no es porque yo puedo estudiar o tengo tantos años de experiencia o puedo dar un consejo sabio. No es esa sabiduría. Es una manifestación de una palabra, un fragmento de sabiduría de Dios. Y está siempre relacionada con el futuro. Así como la palabra de ciencia se relaciona con el pasado y el presente, la palabra de ciencia tiene que ver con el futuro, con el propósito de Dios, con el plan de Dios para con una vida, con una ciudad, con algo. Si usted me acompaña donde tenía ahí abierto en Hechos 9, el versículo, los versículos que vienen a continuación, por ejemplo el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, va un poquito más atrás, al 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué hace Ananías? Le está informando al Señor acerca de quién es Saulo. Diciendo, Señor, me parece que te falta conocimiento de quién es Saulo. ¿Vos sabés quién es Saulo? Te voy a pasar el informe. Tiene un currículum vitae terrible. Es como que Ananías le informa al Señor de quién es este tal Saulo. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, fíjese la paciencia del Señor, ¿no? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí el Señor le está revelando el futuro de este hombre. Eso es palabra de sabiduría. Ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Propósito de Dios, plan de Dios, lo que Dios tenía preparado para este hombre. Dios le dio una palabra de ciencia y sabiduría. Casi siempre vienen entrelazadas, casi siempre interactúan una con otra. Entonces dice que fue Ananías, entró a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué cuenta esto la Biblia? Porque Dios te puede mostrar y te puede dar una palabra de ciencia y sabiduría, pero si no sos obediente a lo que Dios te mostró y te mandó a hacer, ¿de qué sirve? De pasado viene una hermana y me dice, pastor, Dios me mostró algo. ¿Y por qué me lo cuenta? No sé, porque le tengo confianza, me dice. Era de otra iglesia. ¿Qué le mostró? Me contó lo que le mostró. Le digo, bueno, vaya y cuénteselo a la persona. No, tengo miedo, me dice. A veces me reprende o me dice algo. Bueno, pero entonces, ¿por qué bien me lo cuenta a mí? Para que usted se lo cuente a él. Digo, eso no sirve, le digo, porque ¿cuánto hace que Dios mostró esto? Y me mostró no sé cuánto tiempo hacia atrás. Le digo, cuando usted lo recibe una unción especial para actuar de acuerdo a lo que Dios le mostró. Después no sirve, porque es una manifestación, es una unción, es la presencia de Dios que se manifiesta. Después que pasó el tiempo ya no sirve.
andá y contale vos. ¿Sabés que me tengo cara de... como de una persona que gestiona las cosas, ¿no? Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya, ¿por qué le dice hermano? Porque Ananías se dio cuenta, 3 días sin comer ni beber, en ayuno. Oró, se convirtió, se arrepintió, conoció la gracia del Señor. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, Saulo, ¿qué habrá pensado? ¿Cómo sabes? Por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y se recibió sanidad, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, informándose, siendo discipulado, siendo de alguna forma alentado a hacer la obra que Dios lo mandaba a llamar. Hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, pero también tiene que haber obediencia de parte del Señor. Otro don que Dios te puede dar es discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Saber, el conocimiento ahora tiene que ver con el mundo espiritual. Sé la clase de espíritu que se está moviendo por una revelación de Dios en el interior. ¿Cuántos espíritus se pueden mover? El espíritu de Dios, la carne, la parte humana, y se puede mover también el espíritu del diablo, la parte demoníaca, una manifestación diabólica. El apóstol Pablo, predicando la palabra, entró a Filipos y había una mujer que venía detrás de ellos continuamente dando voces, como adulándolos, decía, estos son siervos de Dios Altísimo que les anuncian el camino de verdad. 1 día, 2 días, 3 días, llegó un momento que Pablo se enardeció, se enojó, y aún podemos ser siendo usados por el Señor también, enojado, se dio vuelta y le habló al Espíritu, le dijo, sal de ella en el nombre de Jesús. Le dijo, basta, le puso un límite al demonio. Dice que al instante fue libre. Y la chica, claro, perdió el poder de adivinación. Y los amos dijeron, ¿y la fuente de ganancia? ¿De dónde sacamos ahora para pagarle las fees? Y levantaron una revuelta terrible que a Pablo lo tuvieron que sacar un poco más. Le pegaron hasta decir basta. Es decir, por más que se manifieste el poder de Dios, los resultados de ese no son los que nosotros deseamos. Pero el carcelero se convirtió a Cristo con toda su familia. Por causa de la manifestación de un don. No siempre te van a aplaudir. A lo mejor te aplauden la cara o la espalda, o donde menos te guste. Pero se manifestó el poder de Dios y fueron salvos, porque Pablo discernió que lo que venía haciendo propaganda atrás de él era un espíritu de adivinación. No era algo creado por Dios o hecho por Dios. Y hay un montón de casos en la Biblia. Pero Dios tiene para darte el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros. Voy a hablarlo quizás en otro día. Y lo segundo y último que comparto, porque sé que el tiempo se va, es que Dios quiere que usted permanezca lleno. No solamente que sirva, sino que permanezca lleno. El Espíritu Santo siempre te va a volver a la palabra y la oración. Siempre. Es como la red de la cual nosotros tomamos esa agua de vida. Es decir, si usted deja de orar y de permanecer en la palabra, el elemento vital que le da fuerza y poder a su vida se va a apagar. Por eso cada vez que usted es lleno porque o escuchó la palabra o estuvo en un momento de intimidad con Dios. Pero Dios quiere que usted permanezca siempre lleno. ¿Cuántos saben lo que es un flotante? ¿Cuántos saben lo que es un flotante? No es esto. Un flotante donde está un tanque de agua y hay un flotante. ¿Qué hace el flotante?
Cuando el flotante va bajando, ¿qué pide? Que ingrese agua nuevamente. Entonces, esto es así en el Señor. ¿Cuándo es que usted se va vaciando del poder que Dios le dio? Cuando usted sirve. Cada vez que usted sirve es como que la dosis de poder y de agua de vida que el Señor le dio va bajando. Asimismo va bajando, y cuando bajó, automáticamente Dios lo vuelve a llenar. Porque usted, la red a la cual está conectado es Espíritu Santo con oración y palabra. Oración y palabra. El tema es cuando se corta el agua. Y el tanque se va vaciando, se bajó, se vació y le cortaron el agua. Usted no pagó el agua. Por más que el flotante tira y tira y tira, si no hay una reconexión, ¿se da cuenta de lo que le digo? Si no está conectado a la palabra y a la oración, no hay forma de llenar el tanque nuevamente. ¿Amén? Entonces constantemente lo que Dios quiere es que usted permanezca lleno siempre, siempre. Y la forma de servir y la manera de entregarse, porque algunos dicen, bueno, yo voy a servir, pero no voy a servir mucho por cosas que no se me baje mucho el agua. Y que permanezca siempre lleno. No, esto es así. Cuanto más usted sirve y sirve, el flotante va bajando, pero automáticamente le va entrando agua, le entra agua. Usted puede permanecer siendo lleno siempre. Amén. Cuando hubo un problema en Jerusalén por causa de la limitación a las viudas, los apóstoles fueron sabios de parte de Dios, se encontraron una palabra de sabiduría, dijeron, no es justo que nosotros dejemos, número 1, la palabra, número 2, la oración para servir a las mesas. Porque ellos dijeron, el crecimiento de la iglesia, la fuerza y la autoridad de la iglesia viene por la oración y la palabra. Si el diablo nos corta el suministro, y se pierde todo. Y a lo mejor las viudas mueren bien alimentadas, pero se van al infierno. Nosotros tenemos que mantener siempre la fuente inagotable de poder activa en nosotros. Amén. Palabra y oración. Palabra y oración. Amén. Eso te va a nutrir y te va a guiar hacia una vida de santidad. El Espíritu Santo te conduce hacia una vida de santidad y te puede mantener santo las 24 horas del día. En un mundo de tentación, en un mundo perverso y maligno, en un mundo totalmente incrédulo, enemigo de Dios, que se ríe de Dios y que es antagónico a las cosas espirituales, enemigo de las cosas de Dios, usted puede permanecer no solamente sirviendo, sino en santidad, agradando al Señor, haciendo que la unción permanezca en usted. Y usted me dice, pero pastor, esto es muy difícil, esto es imposible, para los hombres es imposible, pero para Dios no es difícil. Amén. Gloria a Dios. El Señor me llenó con su Espíritu Santo. 16 años tenía. A los 18 ingresé a estudiar la Biblia, la palabra, y a los 19 ya estaba pastoreando. Todavía soltero, después me casé. Por eso lo que le digo porque lo viví. Dios puede conservarte en santidad. Dios puede liberarte de una mente carnal, llena de laxidia y llena de pensamientos horribles. Dios lo puede hacer si usted permanece siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Va a dejar de pensar en cualquier cosa de inmundicia y el Espíritu Santo va a tener un corazón y un espíritu dispuesto a ser usado por Él. Porque usted sale a la obra y predica la palabra y Dios lo respalda con poder. La gente dirá, pero es, como decían, pero es jovencito, me decían. Mirá la cara que tienes. Sí, qué cara habrá tenido, ¿no? Mirá la cara que tiene, pero cuando ora, decía. Cuando ora, claro, se manifestaba la sanidad de Dios. Cuando oramos, el poder de Dios fluía. Los demonios salían. Cuando uno oraba,
y predicaba la palabra, era la unción del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el respaldo. Quizás no den ni 2 centavos por tu vida, pero cuando comenzás a orar, cuando comenzás a predicar, y cuando la gente comienza a ver el respaldo de Dios sobre tu vida, van a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios está con él. Y te va a empezar a acompañar, se van a sumar, y Dios va a acrecentar su iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Obediencia. Obediencia. No sé a qué Dios te está llamando, pero cuando Dios comienza a llenar, también te empieza a mostrar y a sugerir los planes que Él tiene para con tu vida. Y vas a tener que de acá un tiempito tomar decisiones. Y aunque nadie te crea o nadie diga algo positivo de tu vida, cuando Dios te llena, Él te comienza a rescatar. Amén. Te comienza a rescatar. Dios tiene un cambio total en tu vida. Un cambio absoluto. Lo puede lograr con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y no importa la edad que tengas. Puede ser que ya seas una persona adulta, una persona todavía ni adolescente, joven, ya quizás eres un matrimonio bien compuesto con hijos o sin hijos. Dios tiene planes para con tu vida. Pero todo comienza con la llenura. El camino se inicia con la llenura. Después viene el servicio con los dones y la vida de santidad. Todo para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. ¿Será que querrá cambiar de posición? Y vamos a tomarnos un momento para orar al Señor. Sé que el tiempo pasa, pero vamos a invertir este tiempo en buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vuelvo a repetir lo que dije el domingo. Hay veces que nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo y queremos hablar en lengua manteniendo nuestro propio idioma. Eso es ilógico. Cuando Dios te llama a hablar otro idioma nuevo, no aprendido. Pero somos nosotros que tenemos que dar lugar al lenguaje espiritual que Dios quiere que fluya en nosotros. Amén.